Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video donde esta vez vamos a tratar ahora un tipo de funciones diferentes en cuanto a derivación, las cuales son el caso de las funciones hiperbólicas. Este tipo de funciones de igual forma no se suelen ver mucho en los cursos de cálculo. Sin embargo, pues en algunas ocasiones sí se ve y es un 50-50, depende del profesor. Entonces, pues aquí pues vamos a tratar algunos ejemplos pequeñitos. Primeramente, pues la notación de las funciones hiperbólicas es simplemente una función trigonométrica con una h al final. Por ejemplo, aquí está el seno hiperbólico, cotangente hiperbólica, cosecante hiperbólica y así. Cada una de las funciones trigonométricas, que son estas de aquí, tiene su contraparte hiperbólica, que son estas de acá. Y cómo derivarlas, pues están de la fórmula 20 a la 25. Su forma para derivarlas es exactamente la misma que estas de acá, con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, si vemos, el seno hiperbólico se deriva básicamente casi igual que el seno, ¿ok? U' coseno hiperbólico, ya que es U' coseno. En cambio acá, el coseno hiperbólico no se deriva igual que estas. Si vemos aquí difieren un pequeño signo. Acá la derivada del coseno hiperbólico no tiene ese signo. En cambio acá el coseno sí. Entonces solamente hay que tener cuidado con eso en la derivación de las funciones hiperbólicas. Es básicamente la misma derivación que las trigonométricas, pero con un pequeño cambio. Entonces, sin más, pues vamos a ver unos ejemplitos para checar, pues, lo fácil que es derivar esto de aquí. Bien, entonces, primeramente, vamos a ver un ejemplito básico. Por ejemplo, si mi función es un seno hiperbólico de esto, primeramente, pues, para el seno hiperbólico es con la fórmula número 20. Entonces, pues vamos a copiarla por acá y vamos a pegarla por acá. Entonces, primeramente, pues lo de siempre, identifico U, que simplemente es lo que está dentro del seno hiperbólico, 4x cuadrada menos 5. Y pues para nosotros derivar ahora, es decir, encontrar U', simplemente para esto va a ser con estas tres primeras fórmulas. La derivada de 4x cuadrada simplemente es 4 por el exponente 2 por x a la 2 menos 1, que es 1. Menos la derivada de 5, la derivada de 5 es 0, entonces ya tenemos listo nuestro prima, simplemente simplificamos y esto es 8x. Y para obtener f', pues seguimos lo que es la fórmula. La derivada es u' por coseno hiperbólico de u. U' es 8x por coseno hiperbólico de, ¿quién es u? 4x cuadrada menos 5. Y listo, ya tenemos nuestra pequeña derivada. Si ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que mi función es una secante hiperbólica de 8e a la 6x cuadrada. Bien, primero que nada, secante hiperbólica, vamos a encontrar que su fórmula es con la número 24. Entonces vamos a copiarla y vamos a pegarla por acá para tenerla presente. Vamos a ponerla por acá. Y pues nada, entonces primero identificamos lo que es U y U'. U es lo que está dentro de la secante hiperbólica. Y sin embargo, si yo quiero derivar esto, es una exponencial, caemos en la fórmula número 4. Entonces, pues antes que nada, vamos a identificar U de la exponencial. Recordemos que U en la exponencial es simplemente lo que está en el exponente, que es 6x cuadrada. Y para encontrar U', pues simplemente esto es una derivada de potencias, que es con la fórmula número 3. 6 por el exponente 2 por x a la 2 menos 1, que es 1. Y esto es 12x. Entonces ya de acá nos regresamos. Y U' simplemente va a ser, pues, la derivada del exponencial. Primeramente, pues, el 8 lo dejamos. Dejamos el 8 por acá. Y la derivada del exponencial me dice que es U' por e a la u. Es decir, 12x por e a la, ¿quién es u? 6x cuadrada. Simplificamos, simplemente 8 por 2 es 96x, e a la 6x cuadrada. Y finalmente la derivada se obtiene con esta fórmula menos u', es decir, menos
¿quién es u'? Pues todo esto menos 96x a la 6x cuadrada por secante hiperbólica de u, tangente hiperbólica de u, es decir, secante hiperbólica de 8e a la 6x cuadrada, porque eso es u, no confundirla con esto de acá, por tangente hiperbólica de la misma u. Y listo, ya de aquí no podemos simplificar nada más, esta es nuestra derivada. Así de sencillito obtenemos la derivada de funciones hiperbólicas. Entonces, como vemos, es exactamente, básicamente el mismo proceso, pero pues viendo qué fórmula de derivadas tenemos. Ahora, para las hiperbólicas inversas, hay un pequeño cambio. Bueno, ya vimos que las trigonométricas tienen su contraparte inversa. Bueno, de igual forma las inversas tienen su contraparte hiperbólica, las cuales están contenidas de la fórmula 26 a la 31. Y pues solamente siguen estas pequeñas reglitas en donde, de igual forma que siempre, hay que identificar u y u' en para obtener las derivadas. Entonces, pues sin más, vamos a ver cómo utilizar estas fórmulas con unos pequeños ejemplos. Entonces, supongamos que mi función simplemente es el coseno hiperbólico inverso de esto. Aquí me faltó aclarar que aquí recordemos que el seno hiperbólico puede escribirse como arcoseno y la h es de hiperbólico, ¿ok? Entonces, primeramente, coseno hiperbólico es la fórmula número 27. Entonces, vamos a copiarla por acá y vamos a pegarla porque la ocupamos. Eliminamos esto que no necesitamos. Y pues bueno, entonces, antes que nada, identificar u. U simplemente es lo que está dentro del coseno hiperbólico, que es esto. Y u' pues es la derivada de esto, que se obtiene muy fácilmente con las tres fórmulas de potencias. Derivada de 4x al cubo, 4 por 3 por x a la 3 menos 1, que es 2, menos 2 por 2, que es el exponente, por x a la 2 menos 1, que es 1, y la derivada de 4, que es 0, porque es una constante. Simplemente aquí simplificamos, 12x cuadrada menos 4x. Y listo. Simplemente lo que me resta hacer por aquí, pues es sustituir. La derivada dice que es u', que es esto, 12x cuadrada menos 4x, entre la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. U es esto, entonces esto va a estar elevado al cuadrado, 4x al cubo menos 2x cuadrada más 4, y a eso le restamos 1, bueno, y esto está al cuadrado, menos 1 y todo dentro de una raíz, y ese es el resultado de nuestra derivada. Bien, así de sencillito. Vamos a ver un último ejemplo de este tipo de funciones. Vamos a suponer que ahora tenemos una cosecante hiperbólica inversa. Vamos a ponerlo con la otra notación para que chequemos. Tenemos arcosecante hiperbólica. Ya no ponemos esto porque ya puse el arco de 5x menos 2. Bien, entonces primeramente pues checamos que aquí es esta fórmula de acá. Entonces vamos a copiarla porque la vamos a necesitar. Y pues nada, identificamos u y u'. U es 5x menos 2, es lo que está dentro del arco cosecante hiperbólico, y u' es la derivada de esto. La derivada de esto se obtiene con esto, 5 por 1, que es 5, porque es la derivada de x, y la derivada de menos 2 es 0, porque es una constante, y listo. Simplemente sustituimos, la derivada es simplemente menos, el menos lo podemos poner aquí o acá, no hay ninguna bronca, menos u', ¿quién es u'? 5, entre el valor absoluto de u, ¿quién es u? Esto, es decir, 5x menos 2, valor absoluto, por la raíz cuadrada de 1 más u cuadrada, ¿quién es u? Esto, elevado al cuadrado. Y listo, ese es mi resultado, ya no lo puedo simplificar más. De esta manera, pues podemos derivar cualquier función hiperbólica inversa que tengamos, simplemente identificando u y u' y sustituyendo en la fórmula. Bien, en el siguiente video vamos a ver unos ejemplos, pues a lo mejor un poco más difíciles, pero pues que se siguen el mismo procedimiento.